¿Listo? Gloria a Dios. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite un día más estar aquí en este lugar y en esta preciosa ciudad de Lauder Hill, en el sur de la Florida, como la iglesia o como parte de esa iglesia gloriosa de Jesús. Para enviarte un cordial saludo a ti que nos puedas sintonizar y ver a través de las redes. Y deseamos que esta predicación de hoy llegue a tu vida y tenga un efecto positivo y transformador. Y decirte también, con todo amor en Cristo Jesús, que Dios tiene un lugar especial en su corazón para ti. Y si no le has conocido como Señor y Salvador de su vida, pues es bueno que reflexiones en tu corazón y recibas el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que solamente se encuentra en la persona y en la obra redentora de Cristo Jesús. Déjame decirte que como parte de la iglesia gloriosa en este lugar, Jesús te ama más que nunca y desea verte en su salvación. Que Dios te bendiga, y la iglesia en Cristo da un aplauso y un saludo a todos los que nos puedan ver y compartir este mensaje glorioso del Santo Evangelio. Aleluya. Hoy yo quiero compartir con usted, hablar sobre las promesas de Dios. ¿Cuántos saben de que la palabra de Dios está llena de promesas? Amén. Aquí el grupo ¿me está poniendo atención? ¿Cuántos sabemos de que las Sagradas Escrituras están llenas de promesas? Amén. Por acá, vamos a ver. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. ¿De verdad lo sabemos? ¿Lo entendemos? Ahora, cuando hablamos de promesas, necesitamos entender que las promesas son parte de un pacto que Dios ha establecido en su palabra. Dios es un Dios maravilloso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que creó y formó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios siempre ha querido tener esa verdadera relación y comunión con su creación, específicamente con el ser humano, el cual ha sido hecho a su imagen y semejanza. Dios siempre ha querido infiltrarse, amados hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros y venir a formar parte, no, vamos a decirlo, de una parte externa. Dios siempre ha querido manifestarse y establecerse dentro del corazón de cada uno de Dios que Dios ha creado. Ha querido siempre encontrar ese lugar en el interior de nuestra vida. Y desde ese corazón que se abre, Dios siempre ha deseado y querido que el ser humano le ame, le corresponda y lo disfrute como el todo de su vida. Dios es poder, Dios es vida, Dios es gloria. En Él están todo. Lastimosamente, después que creó los cielos y la tierra, la criatura que Él hizo a su imagen y semejanza le dio la espalda, lo rechazó, se volvió rebelde y le desobedeció. Pero Dios, como es grande en misericordia y en toda bondad y lleno de paciencia, Él decide darle una oportunidad a la humanidad caída. Pero entonces Él busca la manera de cómo reconciliar al ser humano e introducirlo a través de esa reconciliación a una salvación para que vuelva a obtener esa comunión y esa relación y venga a disfrutar a Dios como la verdadera vida. Amén. En la caída el hombre queda separado de Dios. Al haber esa causa de separación, sin lugar a duda, la vida eterna, la vida espiritual se pierde. Y aunque el ser humano como alma viviente tiene vida en el cuerpo, pero espiritualmente para Dios está muerto. Dios necesita hacer una restauración y entonces Él deja su estado de gloria, envía a Jesús y Jesús viene, amados hermanos, a hacer el puente de reconciliación para que el hombre tenga la oportunidad de nuevo de poder vivir y disfrutar a Dios como la fuente de vida y de poder. Solamente en Cristo Jesús podemos volver a disfrutar esa relación, esa comunión
y a Dios en su plenitud como poder, gloria y sobre todo como vida. Amén. Sin Cristo no puede suceder eso. Ahora, para que esto suceda, Dios llama a diferentes personas y hace pactos. ¿Sabe que Dios es un Dios de pactos? Amén. Pero como Él sabe que va a pactar con la humanidad que está en una condición caída y rebelde, cuando Dios hace pacto tiene que hacer un juramento. Pero cuando Él jura, no puede jurar por el nombre de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de ninguno de los profetas. Él hace un pacto por el juramento para poder recibir los beneficios de ese pacto. Su juramento lo hace por sí mismo. Y ahí el Señor se siente comprometido a dar la respuesta y los beneficios de ese pacto. Pero los pactos del Señor contienen ¿qué cosa? Diga conmigo, promesas. ¿Contiene qué otra cosa? Contiene hechos y realidades. Las promesas y los hechos no son iguales. Hoy quiero que hablemos de las promesas, hablando del nuevo pacto y sus características. Y vamos a hablar de las promesas. Ahora, cuando a usted se le promete algo, ¿qué usted recibe y tiene como experiencia en su corazón? Aleluya, gloria a Dios, hermana. Estamos conectados, hermana. Se obtiene una luz de esperanza. Si yo le digo a Jorgito, y él me dice, hermano Jorge, yo estoy enfermo, no puedo levantarme, pero aparte de estar enfermo, yo tengo necesidad económica, necesito comprar comida, no he pagado la renta, etcétera. Entonces vengo yo y le digo, ¿verdad?, bajo una promesa, Jorgito, yo voy a conseguir ese dinero, voy a trabajar, voy a hacer todo, permítame, espéreme 1, 2 o 3 días que yo le traigo el dinero para que usted suple esa necesidad. ¿Qué es lo que está experimentando el corazón de Jorgito, como dice la hermana Elba? Una luz de esperanza. Si él cree y le da crédito a mis palabras, él va a comenzar a tener desde el mismo momento en que yo le prometí lo que yo iba a hacer por él, una luz de esperanza. Aunque todavía el dinero físicamente no lo tiene. ¿Qué es lo que va a alimentar su corazón? Diga conmigo, una esperanza. Las promesas nos arrojan luz de parte de Dios y nos traen un confort, nos traen un consuelo, nos traen una fortaleza, y sobre todo donde hay una luz de esperanza se puede confiar y alcanzar. Muchas veces como hijos de Dios no entendemos que Dios lo ha establecido en Jesucristo todo, y que todas sus promesas y sus hechos y realidades en Cristo no fallan. Pero sí pueden ser anuladas o canceladas o no tener efecto las promesas cuando no entendemos cómo Dios las ha establecido y cuáles son los principios de las promesas. Hay muchos predicadores que profetizan. Hay muchos predicadores o ministros que le dicen, ¿verdad?, Dios te va a dar tal cosa, y le profetizan acuñando esa profecía con la palabra de Dios y dándole profecías a los mismos hijos de Dios. Déjenme decirle, yo le doy un consejo: nunca acepte así nomás una profecía de alguien que, aunque sea predicador, le está diciendo algo que Dios en promesa se lo va a dar a usted. Cuidado, porque le voy a hacer una cosa: Dios es bueno, Dios es fiel, y su palabra dice muy claro: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, ¿cómo podemos obtener el beneficio de las promesas de Dios? Bueno, las promesas de Dios, algunas ya se cumplieron, otras son para el presente. Pero algunas, aunque sean para el futuro, o que ya se cumplieron, o son para el presente, algunas promesas para obtener el beneficio
amados hermanos, tienen condiciones. Amén. Yo no le puedo profetizar a usted porque yo no sé si usted está cumpliendo las condiciones de la promesa. Amén. Eso quiere decir que hay veces que podemos pasar situaciones y aunque seamos hijos de Dios, solamente Dios sabe cómo puede hacer productivo o llevar a efecto esa promesa. Y déjeme decirle, esto depende de la clase de corazón que está en cada uno de los hijos de Dios. Amén. ¿Cómo puede usted saber si mi corazón está verdaderamente cumpliendo los requisitos de lo que Dios dice en su palabra? Solamente usted lo sabe. Y los frutos. Por eso hasta predicar, enseñar y sobre todo profetizar no es así nomás. Yo prefiero enseñarle la palabra a usted clara y peladamente. Allá usted si la acepta o la rechaza. Sabe que hay mucha gente que viene a oír la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios lo cala por dentro y lo descubre, no hay mejor profecía que esa. Amén. Que Dios mismo nos descubra por dentro y nos saque a luz lo que realmente somos por dentro. Por afuera podemos engañar al predicador, por afuera podemos aparentar algo, podemos abrir nuestra boca y hablar y decir cosas buenas y bonitas, hasta hablar de Dios, pero adentro el asunto es que solamente Dios y usted mismo lo conocen. Amén. Amados hermanos, Dios nos ha permitido tiempos maravillosos a nosotros como iglesia. Y se le conoce tiempos de la gracia. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Porque en Jesús Dios ha puesto toda clase de provisión para que seamos reconciliados, para que tengamos el disfrute de la salvación, para que disfrutemos a Cristo como vida, como poder, como gloria, como todo. La palabra de Dios nos declara que Dios nos ha puesto en Cristo y Cristo está en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos disfrutar a Cristo? Lo podemos disfrutar y podemos adjudicarnos sus beneficios a la manera de nosotros o a la manera de Él. Deme la respuesta. Pero el viernes estaba hablando de algo. Quizás no termine esto hoy por lo que veo yo. Yo quiero ser bastante detallado para que usted se lleve algo bueno en su corazón. Y muy claro, porque aquí sencillamente tenemos que declarar y establecer lo que Dios dice y enseña en su palabra. Amén. Y los principios y los valores y lo que Dios detalla en su palabra, si no se cumple o uno no se sujeta a ello, no esperemos muchas veces beneficios, aunque estemos salvos en la gracia. Amén. ¿Cómo, pastor? No, es que la gracia no es licencia para hacer lo que se nos venga en gana. El viernes estaba diciendo que no todo lo que tiene apariencia de oro es oro. Y no todo lo que se llama iglesia representa la verdadera iglesia o cuerpo de Cristo. Amén. Y les estaba diciendo que como el viernes en el estudio tenemos, ¿verdad?, la declaración de lo que son las diferentes doctrinas a través de religiones y sectas, etcétera, para discernir y saber qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sin embargo, lo más grave de lo cual debemos de cuidarnos es de aquellos que supuestamente manifiestan una fuente de apariencia de verdad con nombre de iglesia y con nombre de ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, etcétera. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que si el fruto de ellos en su conducta no se sujeta a lo que Dios dice en su palabra, aunque vivamos en los tiempos de la gracia y sean los mejores, no quiere decir de que Dios está aprobando esa conducta o esa predicación o esa aceptación de lo que se está diciendo. Podemos aceptar que no todo lo que es iglesia hoy
representa el reino de los cielos? Y le puedo decir a usted algo. Mi responsabilidad es predicarle la palabra de Dios con sencillez. No esperen el hermano Cabrera o el pastor Cabrera, un erudito, un gran teólogo, porque la teología misma no nos salva. Dios no dejó establecer una teología. Y no estoy en contra de las universidades ni de la teología. Gloria a Dios por los institutos y las universidades teológicas. Gloria a Dios. Pero una teología no te va a salvar si no tienes la experiencia de un llamado y de un trato con Dios en su gracia y misericordia. Y esto, que Él es que lo comienza todo. Amén. Por gracia, por su favor, no porque merecíamos. Hemos venido a ser parte de su iglesia. Y Él trabaja en y a través de su iglesia, pues Él es la cabeza. Amén. Y el cuerpo tiene que estar sujeto a la cabeza y tiene que aprender a depender de la cabeza. Él es la fuente de autoridad, de vida y de todo. Amén. Hoy se han levantado congregaciones. Y le voy a decir una cosa. Lo malo es que estas congregaciones con ministros preparados teológicamente, que usan las mismas sagradas escrituras que nosotros, con la diferencia que lo que ellos practican y llaman evangelio, el efecto y el fruto de su conducta deja mucho que desear. Y sin lugar a duda, no son iglesias verdaderas. Decíamos el domingo pasado en la predicación, el desafío de la conducta muy mala y perversa de los últimos tiempos que se está viviendo en la tierra, la misma humanidad. Pero hoy quiero aclararle algo al hablar de estas cosas, de las promesas de Dios en las características del nuevo pacto. Que una de las cosas es cuando alguien está cometiendo un pecado o tiene un estilo de vida y una conducta que no agrada a Dios, pero que todavía no conoce a Dios mediante un encuentro personal con Jesucristo. Esto marca una diferencia con aquel que ya ha tenido un encuentro personal con Jesús, que ha conocido y experimentado el amor, el llamado y el trato de Dios, y ha confesado a Jesús como Señor, pero luego insiste en querer tener una conducta pecaminosa, y todavía dice que Dios está de por medio. Iglesias que se han levantado, y sobre todo el pecado más difícil de lo que ahora estamos viendo, amados hermanos, con un comportamiento muy sutil, y que el enemigo está trastornando muchos corazones y engañando a muchos que han tenido un encuentro personal con Cristo. Y me refiero al pecado de la inmoralidad con respecto a las relaciones sexuales. Y aunque yo no voy a predicar sobre relaciones sexuales, le estoy diciendo y aclarando, ¿sabe por qué? Porque se han levantado en la última década muchas congregaciones, no solamente en el catolicismo, sino en ramas que se conocen como iglesias evangélicas cristianas. La aceptación de miembros con una práctica muy mala e inmoralmente hablando con relación al aspecto del sexo. Y quiero aclarar algo. Yo no puedo decir que la iglesia verdadera está en contra de los que practican una vida inmoral. Debemos de amar como personas y respetar a cualquier persona, cualquiera que sea su conducta, y la iglesia de Cristo no puede juzgar a nadie. Es Jesús quien va a juzgar al final de los tiempos. Amén. Y cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o malo, dice la palabra. No somos nosotros, pero los que representamos la verdadera iglesia, sí tenemos que aclarar estas cosas y cuidar el corazón de aquellos que verdaderamente han entregado con honestidad y sinceridad el corazón a Cristo. Amén. Si una congregación se levanta
con una pareja, entre comillas, porque ahí no hay pareja, casado de un hombre con un hombre, o de una mujer con una mujer, y se levantan como ministros o pastores, ¿usted cree que el verdadero evangelio está representado ahí? No. La pregunta es, ¿será eficiente y eficaz en la experiencia? ¿Será que Dios cumplirá sus promesas en esta clase de actitudes y de conducta que se conocen como iglesias? El problema, amados hermanos, es que hay mucha gente que está teniendo una conducta muy mala, pecaminosa, y todavía quiere justificarse delante de Dios. Vuelvo a repetir, aún los que hemos sido salvos por gracia nos debemos a las promesas de Dios en su palabra y a lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay un pero que hay que aclarar. No es cuestión de que usted y yo vamos a echar mano en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos revele dónde está la promesa de acuerdo a la necesidad que estoy pasando, y luego yo pueda tomar los beneficios de esa promesa a la manera mía. No. Hay principios, diga conmigo, hay principios. Y las promesas están sujetas a principios. Son claves, son llaves para que puedan realmente funcionar. Y el que desconoce esas cosas muchas veces puede pasar situaciones difíciles y se puede engañar a sí mismo, porque no conoce verdaderamente cómo Dios ha establecido y cómo funcionan sus promesas. Amén. Pero eso está claro en su palabra. Amén. Dios nos ha puesto en un nuevo pacto. Todo individuo, toda persona que le ha entregado su corazón con toda sinceridad a Jesús y lo ha confesado como Señor y Salvador de su vida, Jesús le ha correspondido. Amén. Y el Espíritu Santo comienza una obra de liberación, una obra de sanidad, una obra de salvación. Y debe de mantenerse en esa vida santa, en esa vida de relación, de acuerdo a lo que Dios ya hizo mediante Jesucristo. No podemos cambiar las cosas. Si es que representamos y somos verdaderos hijos de Dios, y nos debemos de llamar como iglesia verdadera de Cristo. Amén. Lastimosamente hay gente, amados hermanos, que viene a las congregaciones, pero quiere escuchar el evangelio a la manera de ellos y que se acople a su conducta, pero no quieren, amados hermanos, un cambio en sus vidas. Así como vine a Cristo, Dios me ama como pecador, me acepta como pecador y me va a seguir aguantando como pecador. Mentira, Dios no trabaja así. Y no estoy enojado. Le doy una sonrisa. Amén. ¿Por qué engañarse? Dios es claro en su palabra. Así es. Y Él no va a cambiar su palabra. No. Tampoco va a cambiar el efecto de sus promesas. Amén. Si cumplimos y hacemos lo que Él dice en sus promesas, y de acuerdo a la clase de promesas, así obtendremos el beneficio. Amén. Algunas veces quizás no podamos recibir los beneficios de las promesas de Dios porque ignoramos, por no tener una vida consagrada a Dios. Desconocemos la Sagrada Escritura, no la leemos, no la escudriñamos, etcétera, no oramos. Pues ese puede ser un efecto, pero eso puede ser superable. Pero cuando una conducta de una persona, de una congregación, conoce la palabra y trata de desvirtuar y sacar del verdadero contexto o sentido o mensaje lo que Dios está escrito en su palabra, eso no funciona. Y Dios no se va a bajar a esa categoría ni nivel. Digan conmigo, las promesas de Dios Las promesas de Dios son buenas. son buenas. Están en un pacto. Se llama el nuevo pacto. Y Dios trata con nosotros todo mediante el sacrificio de Jesús. No de otra manera. Yo quiero que veamos aquí rápidamente el ejemplo de lo que es una promesa. Ya dije el ejemplo más o menos de lo que Jorgito, estábamos hablando al principio, de la necesidad de Jorgito y lo que yo quizá le pude haber prometido a él para ayudarle. La promesa contiene algo que se da
en consentimiento como beneficio a alguien que se lo ofrece. Y por lo cual da la oportunidad de que el corazón sea iluminado y venga a tener una esperanza y una confianza para obtener algo que le beneficie de acuerdo a su necesidad. O sea que las promesas son buenas, son legítimas, pero las promesas de Dios están en Cristo. Vuelvo a repetir y aclarar, no todas algunas promesas ya están cumplidas, otras son para el futuro, otras están para el presente, pero hay muchas promesas que están bajo condición. Vamos a ver algunas características de ellas y los principios de algunas de ellas, para que no nos olvidemos y sepamos cómo es que Dios trabaja. Amén, amados. Pero queremos ver el ejemplo de promesas. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Y esto lo voy a hacer rápido. Y San Juan 16, 5 al 7. Y luego tomaremos Lucas 24 al 49. Y terminaremos en Hechos 2, 1 al 4. Y aquí voy a ver el ejemplo para resumir de lo que son las promesas del Señor. Y por qué las pone y le establece en su palabra. Cuando el Señor ya estaba a punto de irse, y sobre todo de ir a la cruz del Calvario para terminar su ministerio físico y terrenal, Él le está diciendo algo a quién, no a todo mundo, pero aquí hay algo que le promete y les da una luz de esperanza. ¿A quiénes? A sus discípulos. Pero esta luz de esperanza no solamente iba a ser para sus discípulos, sino para nosotros que en un futuro, como en los tiempos de hoy, íbamos a creer en Él. Amén. A través del uso de ellos, porque ellos se iban a convertir en instrumentos para la predicación y enseñanza del Evangelio. Ahora, aquí el Señor, note que hay algo en esta promesa, porque este es algo que el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué les está diciendo? No tengan miedo, no se dejen intimidar por las circunstancias o por lo que les va a acontecer después de que yo me vaya. ¿Ustedes creen en Dios? Les dice, ¿creen en Dios? Bueno, crean también en mí. ¿Sí o no? Amén. Sigamos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Con qué objetivo? Y si me fuere y yo prepararé un lugar, yo voy a venir otra vez y lo voy a tomar conmigo mismo, para que donde yo estén, ustedes también estén. Amén. ¿Cuál es la promesa aquí? Número 1, les aclara que Él tiene que irse, que físicamente ya no lo van a ver. Era necesario, después de su muerte y resurrección, Él ya no podía seguir en la humanidad. Él tenía que estar en espíritu después. Y viene la promesa del Espíritu Santo, pero a ellos personalmente les dice: no tengan miedo. Les prometo que aunque yo me vaya y físicamente no voy a estar con ustedes, si ustedes creen en Dios y creen en mí, no van a estar abandonados. No van a estar solos. Y no solamente no van a estar solos, es que así como yo me voy a ir, ¿qué le está diciendo? Yo voy a regresar. Mientras tanto voy al Padre y voy a preparar ¿qué cosa? Un lugar. ¿Un lugar para qué? Ustedes vivan conmigo. Y voy a regresar y los voy a tomar a ustedes conmigo mismo y me los voy a llevar para que donde yo esté, ustedes estén. La pregunta es, ¿qué efecto tiene esto cuando usted lo lee? ¿Hay algo que te jala? ¿Hay algo que te impulsa a seguir adelante en Cristo? ¿O tienes miedo de las circunstancias y de lo que el mundo está pasando? No, lo primero que el Señor nos da a entender es que Él conoce el corazón de sus hijos. Amén. Los discípulos, aunque eran llamados y lo conocían y lo habían visto y habían andado con Él, el Señor los conocía a tal grado de que Él percibió que en sus corazones eran débiles. Y una de las cosas terribles que puede menguar la fe y quitar la confianza en Dios es el miedo. Por eso Él les dijo: no tengan miedo. Amén. ¿Sabe que esa es la parte principal que el enemigo va a tratar de poner en los corazones, para poner duda y que la persona se desenfoque en Dios y se trastorne y se confunda? Mucha gente tiene miedo de la muerte,
miedo de no pagar la renta, miedo si le van a pagar, miedo si le va a pasar un accidente. Mira, hay gente que no da ni un paso. ¿Sabe por qué? Porque está llena de miedo. El miedo lo lleva a ser inseguro. ¿Y la inseguridad qué es? Incredulidad. No hay confianza, no hay positivismo en una persona que está llena de miedo. Gloria a Dios, porque el Señor sí les aclaró. No se turbe el corazón de ustedes. No tengan miedo. Y les hace una promesa. Amén. No van a estar solos. Ustedes creen en Dios, crean en mí. Yo me voy a ir, no voy a estar con ustedes, pero yo voy a regresar y los voy a llevar para que estén conmigo. Amén. Aleluya. Qué buenas son las promesas del Señor. Amén, amado. El siguiente, por favor, un poquito rápido ahí. Nos dice San Juan 16, 5 al 7. Dice, aquí él está diciendo lo mismo, pero ahora voy al que me envió. ¿A quién? Al Padre. Y ninguno de ustedes me preguntan, ¿a dónde vas? Aleluya. Antes, porque les he dicho estas cosas. ¿Los conocían? Tristeza ha llenado el corazón de ustedes. Pero les dice, pero yo les digo la verdad. Me conviene que me vaya. Porque si yo no me voy, el otro, el Consolador, no vendría a ustedes. Mas, si me fuere, yo lo voy a enviar. Amén. En la primera parte de San Juan 14 dice, ¿verdad?, que no tengan miedo, que si creen en Dios, que crean en Él. Y que Él promete que Él se va a ir, pero que va a regresar y los va a llevar. Amén. Pero aquí Él está diciendo, otra vez, yo sé que lo que les he dicho ha causado tristeza en el corazón de ustedes. ¿Cómo se siente usted cuando un amigo, un hermano, un papá, que es parte suya y cercana a usted, se va o se aleja de usted? ¿Cómo se siente? Triste. ¿Alegre? ¿Verdad que hay lloro? Hay lágrimas. Y hay algo de un sentimiento de tristeza que embarga nuestro corazón por la separación de esa persona, físicamente hablando. Jesús lo entiende y lo conoce todo. Pero Él les dice, no se preocupen, yo les voy a decir una verdad. Me conviene que me vaya porque Él no podía seguir físicamente. Si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu de Dios, no va a venir. Pero si yo me voy, ciertamente Él vendrá. Porque yo lo voy a enviar. Él les dijo, yo voy a rogar al Padre, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Porque aquí es la promesa, no solamente de dejarlos a ellos, sino que iba a volver. Pero no solamente es la promesa, sino que tenía que irse y les promete que iba a enviar a quién, al Consolador. ¿Vino o no vino ya el Consolador? ¿Se cumplió o no se cumplió? Ahora veamos el siguiente. Lucas creo que es, ¿verdad? 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa. Quiero que notes, pues estamos hablando resumido de estas promesas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Cuál era la promesa del Padre hacia los discípulos? De que no los iba a dejar solo, de que iba a regresar, pero sobre todo que iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, de parte del Padre. Pero hay otra situación que les explica para que pueda venir. Y esto es importante. Dice, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Aquí Él está diciendo, he aquí, yo enviaré, le está confirmando lo que se le había prometido acerca de el Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero le añade un poco algo más. Pero deben de perseverar. Deben de quedarse, ¿a dónde? En el lugar donde yo les diga, en Jerusalén. Diga conmigo, esperar. ¿Sabe que mucha gente el esperar lo desespera? Lo vuelve impaciente. Estos días que han estado regalando cosas ahí, ¿verdad?, para los necesitados. Qué relajo se han hecho, hermano. Porque la gente todo lo quiere a la cañona,
Lo quiere a la velocidad, lo quiere rápido y lo quiere a su manera. Si un hijo de Dios no está bien arraigado, mejor no vaya pídalo no sé de qué manera. Porque si se va a perder la paz, el gozo y se va a enojar, hay que tener cuidado, hermano. Pero es cierto, dice el dicho, el que espera desespera. Y es que el ser humano no está con esa capacidad. Si Cristo, si el Espíritu de Dios no lo mantiene tranquilito y a raya en su corazón, el ser humano con nada se desespera porque es impaciente. Aquí otra de las cosas que le aclara el Señor a ellos en la promesa de enviar el Espíritu Santo es que Él iba a rogar al Padre, pero que ellos tenían que quedarse en Jerusalén. ¿Lo cumple el Señor? Claro que sí lo cumple. Ahora vámonos a Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. Y aquí vimos que esa promesa ya se cumplió. Estoy poniendo un ejemplo de lo que Dios promete y cómo Dios lo lleva a cabo. La palabra está llena de eso, de promesas. No depende de Él, Él ya lo ha escrito y establecido. Depende de cómo reaccionemos nosotros y de cómo le pongamos atención a lo que Él ya dejó escrito. Eso no lo podemos cambiar. Es mejor que nos adaptemos a lo que Él dice y estableció. Amén, amados. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. ¿Llenaron los requisitos de quedarse y esperar en Jerusalén? Sí, dice que está unánime. Que conste, voy a aclarar algo. Comenzaron un buen grupo, pero no terminó toda la cantidad. Le aseguro que algunos se desesperaron. De 500 personas el grupo, solo quedaron 120. De repente vino del cielo para los que quedaron y cumplieron lo que les dijo. Un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, señal física, visible. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Diga conmigo, tiempo de Pentecostés. Tiempo de Pentecostés. ¿Cuánta gente no pide por el Espíritu Santo que venga cuando el Espíritu Santo ya está en la tierra? No en cualquier ser humano, sino en su iglesia verdadera. Denle ese aplauso al Señor. Diga, promesas. La palabra de Dios es claro. El nuevo pacto está lleno de promesas y de hechos y de realidades. Pero Dios las cumple si nosotros le correspondemos como Él pide en su palabra y cómo reacciona nuestro corazón. Si no, las promesas pueden estar ahí y sencillamente no tener ningún efecto. No porque Dios falla, sino porque somos nosotros los que no entendemos cómo es que Dios trabaja. Levánteme la mano si estamos entendiendo estas cosas. ¿Es importante? Sí, es importante, hermano. Porque dependiendo de la reacción y de la conducta del ser humano, así va a tener un efecto esas promesas. Ella me estaba diciendo en su testimonio ahora y nos estaba contando cómo fue a hacerse los exámenes. El resultado es negativo. Pero antes de eso, aunque ella se hizo los exámenes, ella está diciendo que tiene un conocimiento generacional de algo que ha pasado en su familia. Sin embargo, hay algo que va a funcionar en el resultado. Es la participación de Dios. Porque ella está confiando no en la herencia de sus padres, sino en su Padre Celestial. Amén. Diga fe. Principios. Las promesas necesitan creerlas. A las promesas se necesita obedecerlas. A las promesas no se les puede alterar. En las promesas no se puede desesperar, hay que tener paciencia. Y hay muchas cosas. Ahora vámonos a esos principios para que vea cómo es que Dios trabaja y por qué algunas veces no alcanzamos los beneficios que Él tiene en su palabra. Y no es que Él no quiera llevarlo a cabo, es que nosotros fallamos. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Muy bien. Dígale, hermano, Dios sigue hablando. Vamos. Ejemplo de promesa ya lo puse. Vamos a la segunda parte. Principios concernientes a las promesas de Dios. Hay 5 principios que quiero que aprendamos. Si no lo termino, no se preocupe, pero puede ser que lo resuma.
Vámonos a segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 8 al 10, y leemos rápido. Quiero que notemos. Salomón, ¿quién era Salomón? Hijo de David. El sucesor del trono del rey David. ¿Por voluntad de David? No, Señor. Dios le reveló y le dijo a David: Salomón te va a suceder, él va a quedar en tu lugar, en el trono. Y yo voy a continuar. La obra que hice contigo, la voy a continuar a través de Salomón. Ahora, no voy a hablar tanto de las fallas o de las debilidades de Salomón, pero hay algo positivo que hizo Salomón cuando David murió y él quedó en el trono. Él era un hombre joven, se sentía incapaz, pero hay algo muy importante, y esta es una oración de él. Pero vean lo que él hace aquí. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Y eso era verdad. ¿Qué puedes decirle, Señor? Mi abuelo, mi papá, mi tío te conoció, y así como trataste con ellos, trata con nosotros. Amén. Y a mí me has puesto por rey en su lugar. Ahora esto es muy importante. Confírmese pues ahora, oh Dios, tu palabra, diga conmigo, tu promesa. Promesa. ¿Dada a quién? ¿A él directamente? No. Padre. A David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Mucha gente. Versículo 10, ¿verdad? Dame ahora sabiduría, conocimiento para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Principio, diga conmigo, dígale a su hermano, aprende este principio. Aprende este principio. Para que las promesas sean efectivas muchas veces, hay que ir con un corazón de conocimiento de la palabra y con un corazón que le crea a Dios en oración. Amén. Otras palabras, el principio aquí, en este aspecto, es necesario pedirle a Dios u orar a Dios que se cumpla lo que Él prometió. Se le puede pedir siempre y cuando el corazón suyo esté coordinado de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí nadie puede irle a decir: Señor, cumple lo que tú le prometiste a mi tatarabuelo, a mi abuelo, o lo que me prometiste a mí, si yo no estoy coordinado en la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que se engaña porque no quiere hacer la voluntad de Dios, pero sí le reclama a Dios. Podemos decir: somos sinvergüenzas. Pastor, me está maltratando. No, hermano, hay que ser claro y peladito. Amén. Aquí no hay de esos. Pero hay veces que sí, quizás nos volvemos como hipócritas delante del Señor. ¿Por qué, Señor, esto a mí? O le reclamamos. Mi hermano, hay que tener mucho valor y hay que ser muy atrevido muchas veces para reclamarle a Dios el por qué me está pasando esto a mí, o por qué tú no cumples tu promesa o palabra. Hay que tener mucho cuidado. Pero Salomón aquí, él está coordinado en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, y conforme a los dichos y a la intercesión de su padre David. Él está nuevo en el trono, no se siente capaz, necesita pedirle sabiduría y conocimiento y que Dios lo capacite para poder juzgar y gobernar al pueblo. No su pueblo, sino al pueblo de Dios. Pero hay algo que le pide en el versículo 9. Vamos a poner Pascualito. Y le dice: confírmese. Él está orando al Señor. ¿Qué le está pidiendo? Que confirme la promesa que le había hecho a David su padre, ahora en su vida, en el comienzo de estar como nuevo rey en el trono. ¿Se le puede pedir? Sí, se le puede pedir. Y hay veces que hay que orarle: Señor, confirme esta promesa que le dijiste, o que mediante fulano y tal, tú me la dijiste a mí. Pero hay que estar bien coordinado en el plan y en la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Principio
Sí, hay que orar y se le puede pedir a Dios que confirme lo que Dios ha prometido. ¿Lo hará el Señor? Amén. ¿El Señor le respondió a Salomón? Amén. ¿Le dio sabiduría? Amén. ¿Le confirmó lo que le había prometido a David su padre? Se lo confirmó y le dio sabiduría. Y no hubo otro rey mejor que Salomón y que disfrutó que a tal grado que al final hasta metió en la tienda. Pero Dios cumplió su promesa. Principio, podemos pedirle a Dios y hay que orar al Señor para que cumpla sus promesas. Y Él lo hará si estamos en coordinación con su voluntad y propósito. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Número 2. Número 2, principio número 2. Si una promesa es condicional, se hará realidad si se cumple la condición. Si no, Dios puede cancelarla. Amén. Amén. Levante la mano si usted está oyendo bien esto. Vuelvo a repetir. Principio. Si una promesa es con condiciones, se va a hacer realidad o se van a obtener los beneficios si se cumple la condición que Dios demanda en esa promesa. Si no, el Señor la puede hacer sin efecto. Amén. El siguiente versículo que te di, que puse ahí, hermano. Y es Efesios capítulo 6, 2, 3. Esto hemos predicado y es algo bien sencillo. Aquí hay algo muy importante. ¿Hay algún principio en este mandamiento con promesa? Sí, hay un principio. Y esto muchas veces, sobre todo los que son hijos, se olvidan. Y hay un problema. Porque aquí es un mandamiento. Pero es un promeso, es un mandamiento que tiene una promesa. Y exige una condición. ¿Para qué? Para que tenga efecto y sea positivo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, no encabezando los 10, sino con promesa. ¿Cuál es la promesa? Bueno, que si los honras, que si los amas, que si los respetas, que si le eres sumiso y obediente. Pastor, pero que usted no sabe los viejos que me han tocado. ¿Y quién dice que los padres somos fáciles, hermano? Ni los tatarabuelos, ni los abuelos, ni los padres no son fáciles. Así como los hijos tampoco son fáciles. Nadie es fácil. Somos hechos un tamal, como dicen, ¿verdad que sí? Pero no para comer. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Es claro esto? Este mandamiento con promesa. Amén. Claro que sí es claro. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que hay que honrar a los padres. Ahora, para que se cumpla la promesa y sea de larga vida sobre la faz de la tierra, y para que te vaya bien y sea de larga vida, es el beneficio. Si no se honra a Dios mediante esta promesa o mediante este mandamiento con promesa, y no se hace conforme a lo que Dios pide con respecto a los padres terrenales, un hijo puede acortar su vida muy joven. Pero usted va a ver que hay gente que llega a gran longevidad, o sea, a tener muchos años. Pero ¿sabe cuál es la clave? Han amado, han respetado, han honrado a sus padres. No importa el testimonio de sus padres. Ellos han entendido que Dios es el que demanda, no los padres con sus debilidades y defectos. El verdadero hijo con revelación no mira los defectos de sus padres. Los padres no somos perfectos, ni tampoco los hijos. Lo vuelvo a repetir, todo mundo está condicionado a debilidades, a errores. Somos perfectos. Dios lo que dice es que el hijo, o nosotros lo dijo, porque todavía está mi vieja por ahí, vean, qué preciosa. Debemos de honrarlos. Y si los honramos, o sea, si los aprendemos a respetar, a oír, a atencionar, a obedecer, a amarlos, a servirles,
podemos obtener grandes beneficios y llegar a ser viejos, y no viejos derrotados ni achacosos, sino viejos con vida, con sanidad. Yo sí creo, hermano, que un hijo que honra a sus padres, no importa la condición o el ejemplo de sus padres, Dios le va a dar larga vida, y no achacoso, no enfermizo, sino larga vida con sanidad, con fuerza, y va a disfrutar de su vejez hasta el último día. Amén. Yo lo creo, hermano. Mi vieja tiene 75 años casi, Qué hermosa. Dios la bendiga. Wow, y le parece pido al Señor princesa, honrarla más todavía. Y yo ya voy para alcanzarla. Y me siento bien, flaquito pero con salud, con vigor. Pero no me atrevo a decir que es por causa de que me alimento medio bien o medio mal, sino porque la amo y la respeto. Traté de hacer lo mejor con mi viejo terrenal, pero él ya se fue. Pero esto lo he aprendido en la promesa de mi Dios, conforme a su mandamiento. Principios. Hay que cumplir la condición, si no la promesa no se cumple. Y Dios puede hacer una cruz. Me aprovecho estos 5 minutos. Número 3. Las promesas deben ir acompañadas de fe y de obediencia. Números 14, 32 al 34. Diga conmigo principios. ¿Estamos aprendiendo? Hijos, jóvenes, póngale atención a esto. Esto es muy importante. Aquí está escribiendo Moisés y les está diciendo en cuanto a ustedes, porque Dios, ¿cuántos saben que Dios sacó a la nación de Israel? La nación de Israel, como descendencia de Abraham, estaba bajo un pacto y promesas, ¿sí o no? Sí, Señor. Dentro de ese pacto, Dios le había dicho a Abraham que iba a tratar con su descendencia. Es más, el trato más grande de Dios fue con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el pueblo o la nación de Israel. Con ellos trató de una manera personal, pero con su descendencia como una nación. Sin embargo, la nación, habiendo visto todos los prodigios, las maravillas, las grandes obras de Dios en Faraón y en el pueblo de Egipto, y teniendo la experiencia de la salvación y de la liberación después de ser esclavos 400 y pico de años en Egipto, Dios les dice que los va a sacar y usa a Moisés y los introduce al desierto, pero no para dejarlos en un desierto. La promesa es que Dios los estaba liberando para llevarlos a una tierra y darles reposo o descanso, y siguieran disfrutando de los beneficios de ese pacto con su amigo Abraham como descendencia de él. Ahora, ¿qué pasó? Dios los introduce al desierto, y en el desierto ellos se vuelven incrédulos y rebeldes. Y aquí hay algo, entonces les dice, en cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto. ¿Ese era el propósito original de Dios, sacarlos para matarlos? No, mi hermano, ese no es el corazón ni la mentalidad de Dios. Totalmente diferente. El problema no fue falla de Dios. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, van a llevar sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. ¿Era el deseo de Dios llevar a efecto esto? No, la promesa no era esa. Había, amados hermanos, probablemente casi 3 millones de personas en el desierto, y la edad de 20 años para arriba quedaron postrados en el desierto. Y sus generaciones, sus hijos y sus nietos que nacieron en el desierto, tuvieron que aguardarse 40 años hasta que el último día murieran en el desierto. Era el propósito de Dios.
No era el propósito de Dios. Es que ellos fueron incrédulos y fueron infieles. Fueron desobedientes. Mi hermano, para que algunas promesas se cumplan, Dios pide fe y pide obediencia. Amén. Hay muchos que le piden a Dios, pero no tienen ni fe, ni son sumisos ni obedientes, pero quieren las cosas, quieren recibir el beneficio de las bendiciones de las promesas de Dios, y Dios no trabaja así. Amén. La nación iba a recibir el verdadero beneficio si permanecía en fe, creyéndole a Dios y obedeciendo al Señor y su pacto y sus promesas. Amén. ¿Quiénes fueron los únicos cuya promesa tuvo efecto de esa generación de 20 años para arriba? Solo dos: Josué y Caleb. Esos sí disfrutaron de la tierra y la promesa tuvo efecto. ¿Por qué? Porque su espíritu fue diferente a los demás. Amén. Creyeron y se gozaron ante el Señor. No vieron la miseria del desierto, lo caliente, la serpiente. No vieron, amados hermanos, el sol. No, disfrutaron a Dios. Entendieron la cobertura de Dios en el día y la noche de fuego y la columna de noche de luz por la noche, para que no se murieran de frío. Le creyeron a Dios. Cuando fueron a inspeccionar, porque Josué y Caleb fue parte de los 2 espías, 40 días estuvieron inspeccionando la tierra y comprobaron que la tierra realmente era buena. Amén. Los demás, ¿qué vieron? Lo negativo, ¿verdad? Grandes ciudades amuralladas, enormes gigantes. Somos como langosta, a nuestro parecer, delante de ellos. Sin embargo, Josué y Caleb decían: no, muchachos, ustedes están engañados. Esos gigantes los vamos a comer como un pedazo de pan, porque el Señor está con nosotros. La victoria es Jehová nuestro Dios. Los vamos a comer como un pedazo de pan. Y casi los matan después de eso. Vamos, hermanos, no seamos incrédulos. Hoy más que nunca aprendamos a depender del Señor. Hay que creerle. Dios es poderoso. Dios es bueno. Dios es fiel. Y si estamos en coordinación con su palabra, Él cumplirá sus promesas. ¿Vamos claros? Amén. Déjenme terminar de todas maneras. Yo decía que no, pero vamos a terminar. Solo faltan 2. Número 3. Si el hombre trata de hacer algo con sus fuerzas naturales respecto a la promesa o le añade algo, es posible que la promesa quede sin efecto. Dígale a su hermano: nunca intentes hacer las cosas a tu manera. Ni intentes cambiarlo, ni quitarle, ni añadir. Así es. Hay congregaciones de las que hablé al principio que se están levantando con una actitud y una conducta muy mala y perversa e inmoralmente hablando. ¿Se recuerda lo que hablamos, el ejemplo del domingo pasado de Sodoma y Gomorra? Bueno, hoy estamos peor, pero el peor momento que estamos viendo es que esas congregaciones se llaman iglesias de Jesucristo. Y los ministros se dicen ser pastores con conocimiento y con teología y con preparación, pero sacan fuera de contexto lo que Dios declara en su palabra. Y siguen haciendo las cosas a su manera. Pero siguen influenciando en personas, cualquiera que sea la edad, que tengan esta clase de problemas. Mi hermano, Dios es grande y poderoso. Amén. Y Él dice en su palabra que Él no iba a someter a ninguno, sobre todo de sus hijos, a ser tentado más allá de lo que humanamente no puede soportar. Y si Dios permite la tentación en nuestras debilidades, de esa misma manera, de esa misma forma, Dios iba a dar la salida. Amén. Quiere decir de que no hay pretexto cuando caemos en tentación. La falla no viene de Dios, es una falla en nosotros. Amén. Así es. Y la tentación nace aquí, desde adentro. El hecho de que no la soportemos es otra cosa. Pero con la ayuda del Señor, dice que Él es poderoso para socorrer a los justos, a los piadosos, porque Él ya pasó por todo eso. Y ahora es el gran sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo aún por los débiles. Y con su capacidad
con su fuerza, con su gloria, con su poder, con su gozo, con su paz, podemos ser vencedores. No hay justificación para decir que yo debo y usted seguir en una vida pecaminosa y decir que Cristo está en ese lugar. O llamarme iglesia. Eso no es así. No se le puede añadir. Veamos aquí lo que dice Romanos 4:13 al 14. ¿Cómo es que Dios da la promesa de salvación o de justificación? Porque usted y yo tenemos que hacer algo bueno o malo. Porque tenemos que cumplir y obrar mediante la ley y buscar nuestra propia justicia de acuerdo a lo que nosotros hagamos. O simplemente porque hemos creído a Él. Diga conmigo, fe. Sencillamente, hermano. Ya lo que Dios tenía que hacer para nuestra salvación lo hizo en Cristo. No hay ninguno más que llenó los requisitos. Solo el Señor. Dice, porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿qué cosa? La promesa. Dice, porque no, pongan atención, porque no por la ley, o sea, por obrar, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. Una cosa es la justicia de obrar algo con nuestra fuerza natural humana, y otra cosa es aceptar lo que Dios ya hizo por fe en Cristo Jesús. Amén. Y Dios solamente aprueba lo segundo. La fe, la ley que es de la fe. ¿Y qué es lo que dice el 14? Porque si los que son de la ley son herederos, entonces la promesa de la ley de la fe prácticamente es anulada. Ahora, ¿cómo es que somos salvos nosotros? Digo conmigo, por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es un regalo de Dios. Dios ya lo hizo. Al que cree, Dios lo justifica. Y Cristo ha venido a hacer su justificación. Ha venido a ser sabiduría y redención en nosotros. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿Saben que hay mucha gente y tradicionalmente enseñan que si usted y yo no obramos y no hacemos cosas buenas o no cumplimos el requisito, no vamos a ser salvos? No, la salvación solamente requiere una sola cosa: creerle a Dios y a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mediante su sacrificio nosotros hemos sido salvos y por su sangre hemos sido perdonados. ¿Tenemos esa fe? Amén. ¿Hemos aceptado eso por fe? Amén. Sí, sí, y ahí debemos de mantenernos. Nadie puede por sí mismo, en su propia justicia o en su propio esfuerzo o conocimiento humano o sabiduría humana, ser meritorio para ser salvo. Dios lo hizo en Cristo Jesús. Amén. Porque nadie podía lograrlo. Amén. Aleluya. Dígale a su hermano, nadie puede añadirle ni hacer las cosas de Dios con su fuerza humana. No puede quitarle ni añadirle a lo que Dios ya estableció. Diga conmigo, es por fe. Es por fe. Porque si no, la promesa también puede tener no efecto. Qué lástima que muchos, ¿verdad?, se quieren ser meritorios de la salvación porque se creen buenos o porque hacen obras, humanamente hablando. Número 5, terminamos. Las promesas de Dios se convierten en realidad en el tiempo y en el momento dispuesto por Él, no en el que nosotros decíamos. Y aquí se necesita, diga conmigo, paciencia Paciencia, y perseverancia. perseverancia. El efecto verdadero para que se desarrolle y se lleve a plenitud la salvación, se necesita mucha paciencia, y mediante esa paciencia se necesita estar perseverando y llegar hasta el final. Amén. Esto no es de comenzar, sino de comenzar y de Termina. terminar. Y entonces seremos los vencedores. Y aquí dice algo: no pierdan pues vuestra confianza. Diga conmigo, fe, confianza, reposo, descanso, que tiene que un gran premio al final. Amén. Seguimos. Porque les es necesaria, levante la mano, diga conmigo, pastor, esta es una de las cosas que el Señor me ayude, Señor, que el Señor nos ayude.
Porque hay algunas cosas que me desesperan. Pero en las cosas celestiales no es en el tiempo, ni en el momento, ni en la voluntad de nosotros, sino como Dios lo dispone. Amén. Y Él lo quiere hacer. Amén. Pastor, nos guste o no nos guste. Dice, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengas la promesa. Amén. Porque a un poquito, yo creo que es bien poquito, según las señales de los últimos tiempos, nos hace muy poquito el tiempo en el cual veremos la manifestación del glorioso Rey. Porque Él vendrá, Amén. como hablamos al principio de los Señor. discípulos, San Juan 14. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no va a agradar mi alma. Dígale, no es tiempo de retroceder. No es tiempo de retroceder. Es tiempo de mantener la calma, Tiempo de mantener la paciencia y la perseverancia con una plena confianza y esperanza hasta llegar al final. Aleluya. Pero nosotros, levante la mano, dígale a ese hermano, pero nosotros, los que estamos aquí, los que Dios nos ha llamado, diga, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe cuánto amamos al Señor? Amén. De la manera en que Él nos ha amado, que el Señor nos ayude a responderle, Amén. para que sus promesas se hagan realidad en nosotros. Amén. Amén. Pero no nos engañemos. Amén. Póngase en pie.